Dios. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este es su espacio, Periodismo y Sociedad. Hoy es martes, estamos a 21 de agosto, una fecha importante para muchas personas que han nacido hoy. Estamos, con la gracia de Dios, emprendiendo este camino por construir un país mejor, pero para todos, con el esfuerzo colectivo en esa parte. Hoy es 21, como les decía, y tenemos como martes al licenciado Isidro Toro, como siempre, para hablarnos de temas de vital importancia en la política y en la vida de ciudadano, como siempre lo hace. Quiero comenzar el programa extendiendo mis felicitaciones a la doctora María Esther Mercedes Peña, que está hoy de cumpleaños y espero que la esté pasando bien. Debe estar acostada a esta hora, pero si alguien la ve, que le diga que está siendo felicitada en este programa Periodismo y Sociedad por su onomástico en esta fecha. También vi que cumpleaños, me dicen que no, que es el 28, pero yo lo voy a recordar desde hoy, porque él se merece una semana de cumpleaños. El director general, el director técnico de esta emisora, que es Elvin. Elvin salió en Google como que está de cumpleaños hoy. Para Elvin, con todo y su Kelly, felicidades en esa parte. Porque si no, no salimos ahí. Anoche me puso el programa de ayer, lo vi anoche como a las 11 de la noche, repetido, con el hijo del licenciado Luis Miguel de Cano. Muy bueno. Buenos días, Toro, ¿cómo estamos? Buenos días, don Lito, ¿cómo está usted? Soy bueno, Toro. Ayer no pudimos hablar del discurso del presidente Danilo Medina, la comparecencia del presidente Danilo Medina. Ha recibido una inmensidad de críticas y elogios también. Pero yo me pongo a ver, hay que ponerse en el contexto de cada quien. El presidente hizo, yo pienso que una buena presentación de acuerdo a su objetivo. Él, que no habla casi, que los 16 de agosto no les corresponde a ningún presidente hablar ante la nación, pero él quiso rendir sus memorias 6 años. Primero lo rindió en la prensa escrita, con aquella falsa portada. Y entonces ayer, el domingo, con esta entrevista, que todo el mundo sabe que fue una entrevista seleccionada para una periodista distinguida, aunque no es una periodista política, no es una inquisidora, no es una periodista es una periodista social, porque tenemos que ver que Yana no es, Yana le saca la parte que no es la parte de esa crítica económica, política, social del líder político. Ella está para la parte humana, pero sin dejar de ver que él es un político y entonces tiene que vincular eso. Por eso yo no critico a Yana que fue like, que fue suave. No, ella hizo las preguntas que yo entendía que una persona de su carácter puede hacer. Si hubiera sido Nuria Piera, si hubiera sido yo, si hubiera sido Alicia Ortega, le hacemos otro tipo de pregunta al presidente. Pero así es que ella, y de la forma en que se lo hizo. Sin embargo, yo creo que el presidente, que ella en gran parte de la entrevista tocaba de manera suave las cosas que la gente quería escuchar del presidente. Habló de la corrupción, su versión. El presidente no va a decir que sus funcionarios están ninguno vinculados a la corrupción y él no lo va a someter, porque él se está admitiendo eso. Entonces el presidente va a defender su política anticorrupción, la que aplica, porque él no va a decir, no, tengo 3 funcionarios que están vinculados a la corrupción y yo lo tengo como funcionario, porque ahí se está incriminando él. Entonces todo el mundo tiene que saber que él no va a decir, yo voy a someterme a la corrupción, no. Y defendió su impronta, desafió, dijo, yo soy el presidente que más ha sometido expediente al Ministerio Público, pero mi fuerza llega hasta ahí. Usted puede creer o no creer, yo no necesariamente tengo que creer todo lo que él dijo,
Porque él dijo de que no, la independencia del Poder Judicial, yo no me meto. Entonces yo eso no se lo voy a creer. Ni a él ni a ningún presidente. De que yo no he nombrado ni un fiscal. Yo no. Algún fiscal usted ha podido nombrar. Alguno, uno. Es verdad que el aparato de los fiscales están casi todo lo que usted encontró ahí. Es verdad que hay muchos, sobre todo los más notorios, están ahí, los de la provincia principal. Esa es una parte que le toca defenderlo a su gente, en esa parte. Él dijo que es difícil ser presidente, que hay mucha gente que critica en la política porque no conoce el Estado. Y como no conoce el Estado, lo ve todo fácil. Y entonces él dice, hay gente que quiere ser presidente que no hace carrera para ser presidente, que no quiere aprender del pueblo, no quiere conocer al pueblo, no quiere penetrar en la idiosincrasia del pueblo para conocerlo, para poder saber cómo gobernar a ese pueblo. Y yo estoy de acuerdo con él. Aquí hay una gran cantidad de gente que no conoce cómo piensa la gente, que cree que el Estado es ir y firmar un papel. Pero y no sabe cómo, que la gente piensa distinto en cada sector social. Porque no han penetrado ni trabajan. Y en eso yo, no porque lo haya dicho Danilo Medina, sino porque yo lo vivo. Hay un grupo de gente que quiere asaltar los principales puestos de los partidos y creer que tiene el derecho por encima de todo el mundo de ser presidente, simplemente porque se pone un buen traje o porque fue a la universidad mejor de los Estados Unidos. Y eso no da aval para ser presidente, o al contrario, eso puede ser un handicap que le haga daño inclusive al ejercicio presidencial. Porque para ser presidente de un pueblo hay que saber cómo piensa y qué quiere ese pueblo. Y un pueblo heterogéneo, social y hasta culturalmente, nosotros tenemos muchas subculturas dentro de la cultura general. Un presidente tiene que conocer eso, y el que no conoce eso no va a llegar nunca a ser presidente. Y si llega, no dura mucho, y si llega, no lo hace bien. En esa parte, si no es difícil ser presidente. Él defendió su cosa, entonces, él dijo unas cosas importantes. Yo saqué la conclusión con un amigo que tengo, que me orientó sobre el discurso. Él me está viendo, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el candidato a rector. Él me analizó bien el discurso, me dijo, Danilo no va a ser candidato en el 2008, 2020, por 3 o 4 cosas que dijo. Que yo, por ejemplo, él dijo, aún me quedan 2 años todavía, pero él no dijo este periodo, me quedan 2 años. Y dijo algo importante, que él va a hablar de la reelección en marzo, o a partir de marzo, cuando su partido, que ya acordó que en marzo es que va a comenzar a discutir el procedimiento para elegir el presidente. Él sigue defendiendo la ley, la primaria abierta en esa parte. Entonces él dijo claro que él va a hablar a partir de marzo de la reelección, de la política y de los procedimientos internos en los partidos. Pero él dijo, en estos 8 años yo cumpliré la meta en un alto porcentaje. El que venga atrás, que siga construyendo. Entonces eso de, en estos 8 años, eso me dice a mí que él tiene pautado 8 años. Y eso me dice a mí que aquella opinión que él dijo, que 3 periodos consecutivos son cansón, son fastidiosos para la población. Entonces él dijo esa parte muy enfática, y lo dijo varias veces. Nadie es eterno, dijo él. Nadie es eterno. Y es verdad que hay que ir renovando. Dando la oportunidad, pero cada quien tiene que demostrar que se gana eso, en esa parte. Con esas concatenaciones que yo hice, yo colijo, como igual que el profesor, que Danilo no está en eso de la reelección presidencial. Hay gente que dice, no. Yo sé que él puede intentar cambiar la Constitución y qué sé yo qué, pero me parece que eso él
lo estará valorando en esa parte. Él tiene varios de sus funcionarios trabajando en esa parte. En los próximos días, anuncio aquí, tengo informaciones confidenciales muy concretas, que en los próximos días se va a lanzar a la candidatura presidencial, en busca de la candidatura presidencial, el actual ministro de Educación. Ya me dijeron que tiene hasta el posible sustituto, las sugerencias que le va a hacer el presidente para que le continúe su gestión en esa parte. Yo sé que está estructurando un equipo bastante amplio, estructura en todo el país. Yo me enteré porque estuve en San Cristóbal y vi un grupo de gente que lo estaba esperando a él para organizar el equipo con el que él en San Cristóbal va a trabajar. Un grupo de maestros, un grupo de dirigentes del PLD y gente de fuera, de una junta de vecinos, para él lanzarse. Y así está Amarante Baré, está Reinaldo Pared, está Domínguez Brito, Carlos Peña renunció de la dirección nacional del partido, pero sigue la candidatura, está Polanco, Luis Polanco, uno que ese quiere que el PLD lo quemen, pero él quiere ser candidato del PLD. En esa parte sí, una cosa extraña es. Candidato de la ceniza. El candidato de la ceniza del PLD, así son. Y entonces, de todas maneras, esa es la evaluación que yo le hago al discurso del presidente. Yo me pongo en el lugar de ver toda la objetividad de esa parte. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que él dijo. Yo creo que la corrupción, él puede ser más enfático, más profundo en eso. Él dice que ahora hay un 25% de pobres, quiere decir que el 75% de la gente ya está en clase media a rico. Y eso quiere decir que somos ni Dubái. No, hay un segmento, y él lo dijo, que es entre clase media y pobre, que es ese segmento que es una capa inferior de la clase media, que está luchando por ingresar plenamente en la clase media y no caer nuevamente en la pobreza, que es un sector bastante grande. Digo, el 30% que ha salido de la pobreza hacia la clase media. Pero hay un sector muy grueso que está allí, que es alrededor del 20%, algo así por el estilo. Eso es lo que yo vi de la entrevista. Touré anoche la recreé, la volví a ver, para saber con más tranquilidad. Me pareció que fue muy humana la entrevista. Sí, fue bastante humana. Y él es así. Un Danilo como persona. Él no es muy expresivo, no es muy telegénico. Pero lo mostró como es. Seguro, por eso le digo, porque hay gente que quiere que sea, porque hay mucha gente que hace muchas poses en televisión. Porque el interés de Danilo, de Hipólito, de Balaguer, de esos líderes, de Peña, no es impactar a la gente con la televisión, sino con su comportamiento humano. Contrario a otros, por ejemplo Leonel Fernández, su problema es que la gente lo vea bonito en televisión y que habla bonito, aunque su comportamiento fuera de la televisión sea distinto. Pero el problema, Danilo no es un hombre muy preparado para un punto allí que a mí me llamó la atención cuando él dice que ya tiene 2 hijos que se han casado. Dos hijas, sí. Hijas que se han casado. Este año se casaron, sí. El año pasado. Sí. Y entonces ya comienza la soledad del hogar. La soledad del hogar. Sí. El nido vacío. El nido vacío. Porque la otra está estudiando en una universidad de Estados Unidos. Por eso, entonces, fueron esos aspectos muy humanos que te demuestra que el presidente de la República, contrario a lo que mucha gente piensa, que es un semidios, todo el que se coloque en una silla en cualquier país, la gente lo idealiza, ¿no? No, son seres humanos que sudan, que comen, que tienen necesidades. Seguro. No entro en muchísimas cosas que la gente dice, bueno, cada quien tiene que probarle esa parte. Pero me lució, como usted dice, cómo era el perfil del programa. Era un programa humano. Y ese programa, lo que me da la impresión es como llamar la atención y sacar del debate, porque el debate en torno a la ley de partido
que fue y continúa ahora con la aplicación de la ley. Sí, ahora. Una nueva fase. Entonces, como llamar la atención de que, primero, que el presidente está allí ejerciendo una función. Segundo, que es un ser humano. Correcto. Y tercero, que más allá de la diatriba diaria que genera el partidarismo, los partidos políticos, existe un Estado, que creo que es lo que trató de poner de relieve, que existe un Estado y que hay política de Estado. Usted sabe que yo fui diputado. Sí, muy bueno por demás. Gracias. Sobre gracias. todo por aquel acuerdo sobre Puerto Rico. Eso casi me cuesta. No lo recuerdo. Recuérdeme otras cosas. Recuérdeme las compañías recolectoras de basura. Recuérdeme las escuelas que pudo haber ayudado a construir. Recuérdeme, mire, usted sabe que. Oye, usted es terrible. No, lo que tengo es algo de memoria. Todavía no me ha pegado el alemán. Mire, el sueldo de un diputado era 50,000 pesos. Un amigo que había sido diputado me dijo, oye, lo que tú vas a hacer, tú vas a guardar 20,000 pesos todos los meses, para cuando tú no seas diputado. Y eso nada más es para guardarlo. Cuando llegue, y con eso tú vas a comprar tu casa con lo otro. Y vas a pagar 10,000 pesos o 15,000 pesos. Tú vas a dejar 15,000 pesos para dárselo a la gente. Para tu gasto de gasolina y todo eso. Un diputado con 15,000 pesos era terrible. Pero está bien, yo le cogí la palabra. Los 2 primeros meses yo veo que fulano, yo siempre andaba entre la gente que fulano, mira que hay que operarlo, que fulano le compró una medicina, esto, y nadie más que el diputado llega ahí. Entonces el sueldo no me alcanzaba para yo darlo todo, no para guardar, sino, y lo daba todo. Y en cada rato había, yo recuerdo que había una farmacia Ruth. No estoy haciendo historia por cosas, sino para que la gente vea una cosa que dijo Danilo ayer. Yo tuve que abrir un crédito en esa farmacia, eso era mensual 20, 25,000 pesos, 15,000, todos los meses, de receta para la gente, que es una operación. Entonces yo me di cuenta que una cosa es el plan que usted hace con administrar lo que usted va a tener en la mano, como el caso del presidente, que quizás no sabe todos los problemas que tiene. Y cuando tiene que desviar fondos para una cosa y otra, incluyendo para dejar pasar la corrupción que se deja pasar. Y una cosa es cuando usted está afuera, cuando usted está viendo adentro, ¿cómo usted le dice a una persona que está enferma, usted es diputado, y usted no tiene el corazón de hierro, que usted no le puede dar 500 pesos, 1,000 pesos a una persona para que vaya al médico, siendo usted diputado, porque que esa persona no va a creer que usted no puede? Entonces usted se queda con el dolor de ella y con el dolor suyo. Y así usted encuentra 50 casos todos los meses, que usted tiene que resolver, que usted no lo tiene proyectado. Porque usted no puede decir que no. A menos que usted no tenga el corazón Sí, que sea de hierro. Es un diputado que va al pueblo, que sé yo, que quiere resolver esa parte. Pero nada, mire, está en sintonía con nosotros un grupo de gente. Ramón Ceballos en Miami. Sola Mantina, mi amiga, en esto ya la vi, muy bella. Llegó de Suecia, de Suiza, de por allá, y no me saludó. A Mantina. Está bien, Luis Manuel Tavares. Y un grupo de personas ahí en sintonía. Toro, yo no lo he dejado hablar. No, pero es que usted ha sido... No, quería hacer este comentario, que como tiene bemoles políticos, que usted no tenga que ver con esa parte. No, pero... A usted no le gusta No, a mí sí me gusta la política, pero el partidismo es lo que no... el partidismo. Por razones obvias no me... Pero fíjese, todo eso que usted habla y el enfoque que le dio el presidente a su entrevista, o desde el punto de vista de él no actuó allí como un jefe de gobierno, sino como un jefe del Estado. Sí. En estos países, el presidente de la República tiene esa doble función, jefe de gobierno, que es lo que es en España Pedro Sánchez, que es un jefe de gobierno, y el jefe del Estado, que en el caso español es el rey.
En otros países hay un presidente, en Francia hay un presidente y un primer ministro. Él conjuga las dos funciones. En nuestros países, el presidente de la República conjuga esas dos funciones. Ayer Danilo habló como jefe del Estado. Y dijo cosas que no son verdad. Pero es así. Sí, bueno, quizás no son verdad. Desde mi punto de vista. Para uno y para otros sí. Para otros sí. ¿Y el Estado? ¿Qué es el Estado? Hay una vieja definición del Estado, que el Estado es el territorio, es la población y es la administración pública. Exacto. El aparato judicial. Toda la administración pública es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Exacto. Todo lo que es la administración pública, ese es el Estado, la población y el territorio. Entonces eso va más allá de los partidos políticos, va más allá de las ONG o va más allá de la sociedad civil. Y que es una responsabilidad del jefe del Estado. Y esa responsabilidad es del jefe del Estado. Y esa responsabilidad y cómo se va manejando y cómo se va desenvolviendo un Estado está bajo la mirada de los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque está debajo de la mirada de los organismos internacionales y con eso no se pierde soberanía de ningún tipo, sino porque hay compromisos internacionales de que la humanidad corra hacia niveles de mayor civilidad, de mayor humanismo, de mayor derecho, de mayor justicia, y para eso también se invierte mucho dinero de organismos multilaterales. En estos días salió el informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible en el mundo. Y el informe es por país. Está de la República Dominicana. Y está de la República Dominicana. Sí. Vamos a una pausa y venimos entonces, entramos con ese tema. ¿Cómo no? Muy bien. Vamos a una pausa y venimos entonces para analizar el informe de las Naciones Unidas del 2018. Sí, acaba de salir. Pero está a la agenda del 2003, hasta el 2030. Es parte de la agenda. El informe del 2018 es para llevarle la continuidad hacia el 2030, de lo que se ha hecho hasta. Y es una comparación Claro. de la pobreza en los países que las Naciones Unidas presentan. En breve volvemos. Saludos Luis Manuel Tavares, el policía desde Nueva York, mi amigo. Nos vemos en breve. Bueno, Toro, buenos días otra vez. Bueno, sí. Entonces, recordemos que las Naciones Unidas hay un acuerdo sobre el año 2030 para hacer un mundo más sostenible, que la economía sea más consona con el tema medioambiental y consona con sacar a buena parte de la población de la pobreza. Esta agenda que viene corriendo a lo largo de este siglo, año a año se va haciendo evaluaciones y salió la evaluación del 2018. Esas evaluaciones se hacen país por país se van y se toman las estadísticas de cada país. Los organismos internacionales vienen, sobre todo de las Naciones Unidas. Pero toman las estadísticas oficiales siempre. Sí, pero hay modelos que permiten corroborar la certeza o no de esas estadísticas. Por ejemplo, hablan de que un porcentaje importante salió de la pobreza. Bueno, tú puedes comparar con la banca la cantidad de nuevas cuentas de ahorro que se han abierto. Y eso es un indicador que no te relaciona directamente, pero te permite inferir si hay nueva gente que está ahorrando. Seguro, porque el que sale de la pobreza comienza a ahorrar, a guardar sus chelitos, 100 pesos mensuales, lo que sea. Por ejemplo, o la vivienda, la vivienda. ¿Cuántas personas adquieren viviendas? El aumento del cooperativismo en la República Dominicana es un indicador. Ya en República Dominicana este año se calcula que va a sobrepasar los 2 millones de cooperativistas. Hay 988 cooperativas. Mañana se incorporan 14 nuevas cooperativas y para final de año deben pasar de 1000 cooperativas. Entonces eso es un indicador que te dice que hay una cantidad de personas y la mayoría de esas cooperativas son gente trabajadora. No son cooperativas son grupos de personas que trabajan afín, una variedad, una línea de producción. Sí, de electricistas, de pescadores, hasta ambulantes. Hasta vendedores ambulantes. Hay un convenio con un sindicato que
está tratando de que los motoconcheros y todos estos grupos informales se organicen en cooperativas para garantizarles seguridad social, etc. Entonces, las Naciones Unidas dicen que los programas del gobierno están alienados en la política general de las Naciones Unidas que sugieren las Naciones Unidas es un 72%. Un 72% de las acciones del gobierno van cónsonos con los programas de las Naciones Unidas. Son requisitos que las Naciones Unidas. Claro, las Naciones Unidas desearía que fuera el 100%. Sí, pero también las limitaciones pero cada materiales, país cada país. Sus realidades, ¿no? Fíjese usted lo siguiente. Dígame lo siguiente. Los niveles de pobreza se han reducido del 40% en el 2003, 40% en el 2003. Recordemos que la pobreza hasta el 2003 también tiene un componente coyuntural, que fue la crisis aquella bancaria, ¿no? Sí. Que eso disparó los niveles de pobreza. Eso es República Dominicana. Sí, estamos hablando de la República Dominicana. Al 25% para la pobreza monetaria y 21% para la pobreza multidimensional. Pobreza monetaria la miden estrictamente por el ingreso. La pobreza multidimensional la miden con otros valores. La cantidad de servicios que una persona Exacto. adquiere, cómo va a la escuela, cómo va la salud. Exacto, el acceso a la salud, a la escuela, si tiene vías de comunicación, etc. Entonces, indiscutiblemente, la pobreza ha bajado, aunque hay un indicador por allí que habla de las viviendas precarias, ellos lo llaman una palabra que no me gusta, me parece los tugurios. Dice que todavía el 12% de la población dominicana vive en tugurios. Eso son los suburbios marginados. Esos son los suburbios, los barrios. Las viviendas más precarias, Sí. las que están a la orilla de los ríos, las que no gozan de ningún tipo de, o muy pocos servicios, etc., ¿no? Dice que el ingreso per cápita del dominicano ha pasado De $4.196 a $7.100. a $7.100, uno de los más altos de la región. Fíjense. Pero ¿y eso será verdad? Bueno, es que ¿cuántos son? Es el promedio, son $7.000, son 35.000 pesos. No. 350.000 pesos en 12 meses. En 12 meses. Que vienen siendo 30.000 pesos mensuales. El promedio, aquí hay gente que gana mucho más que eso. 800.000 y otros que no ganan nada. Entonces, esos son tasas medias, ¿no? Pero fíjense que el índice de pobreza multidimensional, la República Dominicana para el 2016, este es un dato que lo obtuve de otra fuente, estaba en 0.048. Países como Nicaragua están en 0.211. O sea, muy elevado. 5 veces. ¿Qué es 5 veces? Mucho más que la República Dominicana. Muy elevado. Guatemala, 0.127, 3 veces más que la República Dominicana. Colombia, 0.021. Aquí. China, con todo el boom que tiene, está en 0.056. O sea, porcentualmente hay más pobres en China que en República Dominicana. Porcentualmente. Sí. O sea, según el índice de pobreza multidimensional, o sea, son gente que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a la salud o que no tienen acceso a servicios públicos fundamentales como electricidad, como agua, etc. Uno o todos, porque puede ser que un porcentaje de la población tenga servicio, acceso a la salud o a la educación, pero no tiene carretera, no tiene luz, no tiene el agua es precaria, etc. Haití está en 0.306. Es el más alto. De los que están aquí, hay países africanos que están más altos todavía. Pero de América Latina es el más alto. De la zona nuestra sí. Inclusive es más alto que Nicaragua. Más alto que Nicaragua. Bueno, pero es que... Antes el Nicaragua, El Salvador, Bolivia, hace 15 años estaban entre los más altos en el nivel de pobreza promedio. Han reducido. Eso quiere decir que ellos se han aplicado a... En Bolivia ha habido una reducción importante. Muy importante.
inclusive fíjese que se está viendo que Bolivia va a ingresar al Mercosur, Ya. que eso le va a facilitar el comercio Comercio, intrarregional exacto. en la subregión Y unas mejores sudamericana. relaciones bilaterales. Y eso va a contribuir a mejorar económicamente el país. Ecuador, Ecuador lo tiene muy muy bajo. Sí, Son las políticas sociales que las se han hecho políticas allí. sociales ahí en los Sí. últimos años, los últimos 12, 15 años de gobierno. Y aprovecharon el boom petrolero. Porque no se olvide que Ecuador es un país que produce y exporta petróleo. Sí. Y Pero ellos- antes exportaba, pero no se redistribuía ese beneficio en la población. Hicieron inversión social. Y hubo una renegociación con las multinacionales y el gobierno se hizo dueño inclusive de la explotación, no, de la exportación del petróleo. Sí, manejó el mercado, porque De- era lo más... Con Correa, que eso fue una lucha que la ganó. sí, Correa en esa parte fue positivo. Y Uruguay, que es el mejor. Uruguay en América Latina, esa es la Suiza de América definitivamente. 0.006. Uruguay es una demostración. Poca delincuencia, un alto índice. Ellos tienen el deporte enfocado en deportes específicos. El fútbol allá es su deporte Bueno, es casi una religión el fútbol. y es una religión. Y son 3 millones de personas que viven en Uruguay. Es una poca, Es pequeño el país. pero es grande con relación a nosotros. Sí, Uruguay creo que tiene como 200.000 kilómetros cuadrados. Como 5 veces nosotros. Pero tiene solo 3 millones. Y el 80% vive en la capital, en Montevideo. Pero es que el nivel cultural del uruguayo es muy alto. Es El muy nivel elevado, de- la educación. La educación. Y no solo es que el nivel académico es bueno, sino que la educación de ciudadanos. de ciudadanía de Uruguay es muy, muy elevada, es muy culturalmente. Gente que elevada. siente la ciudad como parte de su existencia y que es lo correcto, porque Y tú vives allí. Y el respeto entre las personas, el respeto entre... es muy alto. Es muy alto. Sinceramente, lo que es Uruguay, Chile y Argentina se diferencia del resto de América Latina. Correcto. Esos tres países, por razones históricas, han tenido un desenvolvimiento distinto al nuestro. Nos une, por supuesto, el idioma, nos une los Sí. intereses geográficos, nos une la religión y patrones culturales que nos identifican, pero ellos han obtenido diferencias. Desempleo. ¿Qué Fíjense, dice el desempleo? dice que del año 2014 tenía 7.7% de desempleo. Ha bajado al 5.1% en el 2017. Dice el gobierno que lo hemos reducido en 2%, porque el presidente crea, digo el presidente, Sí, sí. 120.000 empleos. Pero me dice Arturo Martínez Moya que esos 120.000 siempre quedan por debajo de la movilidad de la población que entra Que entra. hacia la demanda de empleo. Y hay que por ver- tanto el desempleo no puede bajar mientras esa desintonía entre la creación de empleos fijos, porque una cosa es el empleo fijo, otra cosa es el empleo móvil, y la demanda de la población que entra a ser económicamente activa. Hay un punto aquí que lo refleja el informe de las Naciones Unidas, que es el empleo informal. Ujú. Las altas tasas de empleo. Pero eso no es informal. un empleo de calidad. No es un empleo de calidad. Pero claro, es un empleo que genera un ingreso. Evidentemente. Y es mejor tener un empleo informal a no tenerlo. Porque, por ejemplo, en nuestro país que tiene un empleo informal no se beneficia de la ley de seguridad social, o sea, no tiene seguro Sí, eso social. en todos los países usualmente Bueno, es así. pero eso es para que vea Claro. la poca calidad del empleo. O sea, aunque gana la comida la persona, pero hay una serie de servicios que no la tiene. Claro, porque el empleo informal es ese, Que eso, lo dice. Pues, que su eso palabra. de la pobreza multidimensional. Se beneficia desde el punto de vista de los servicios públicos. No tiene seguridad social, pero bueno, están los hospitales públicos que atienden. Aquí los hospitales públicos atienden a todo el mundo. Aquí- No es así. Tiene muchas deficiencias todavía. No, una cosa es que tenga deficiencia y otra que no los atiendan. Sí, Pero dejan digo- de atender, yo sé. Sí, yo digo porque yo he visto mucha gente indocumentada
que los atienden en los hospitales. Pero hay mucha gente que no hay, lo llevan a emergencia y no hay cupo, que Sí, no le dan la atención con la calidad. O sea, usted llega con un preinfarto y lo mandan para su casa, lo examinan, le ponen un calmante y lo mandan para su casa. Y usted tiene que volver o ir a otro hospital. Si usted no tiene un seguro y no todo el mundo tiene el seguro SENASA, no lo atienden en el hospital. Hay muchas cosas que arreglar. Pero eso también hay que ver cuánta de sensibilización del funcionario público que está atendiendo, del médico, de la enfermera que está atendiendo. No, a veces no tiene la capacidad. Siempre. Si hay 20 personas en una emergencia y nada más hay 5 emergenciólogos ahí, él no puede atender 20 personas. Bueno, exacto, eso es un punto. Y otras veces es la sensibilidad del médico o del... También. Entonces, también. Los hospitales, el presupuesto público no se puede ir todo a los hospitales, porque entonces deja de atender la educación o deja de atender otras áreas sensibles de la sociedad. Es cierto. Entonces, lograr un sistema de salud de cobertura 100% y fundamentalmente gratuito no es fácil. No es el tema que yo quería tratar, pero tiene mucho que ver con esto. Yo no me explico por qué el gobierno, el Estado, no se empeña. Como el Estado aquí se hace no hay un solo barrio, ni un campo, con rara excepción, que no tenga una escuela, un liceo. Sobre todo ahora, en estos últimos 6 años, que el 4% permitió todo eso. Sí. Si usted construye 2 o 3 escuelas en un barrio, ¿por qué usted no puede construir un hospital público, un centro médico público? Dispensario. En ese barrio, que abarque a la población de ese barrio como abarque a la población escolar para esas escuelas. La medicina familiar. La medicina familiar. Y el Estado puede darse como lujo, bueno, el 4% para educación, y vamos a construir y a equipar en cada barrio. Escalonado puede ser. Adosado a una escuela en un barrio. En un barrio hay 3 escuelas o 4. Un hospital. O un dispensario que haga la medicina preventiva. Porque ¿cuál es el grave problema? El problema es que la gente no tenga que ir al hospital. Eso se llama la educación primaria, la salud primaria, familiar. Porque el punto nodal es que muchas veces la persona va al hospital cuando ya no tiene remedio, prácticamente. Exacto. Porque no se ha tratado preventivamente. Si la gente tiene un síntoma y el médico se lo detecta, o lo remite a un especialista, o lo trata y evita que la persona llegue al hospital. Lo trata a tiempo. Lo trata a tiempo. Entonces bajaría la presión sobre los hospitales. Sí. Pero eso tiene que ser una política de salud del Estado. Claro. En esa parte. Yo creo que eso es posible. Aquí vino el doctor Daniel Guzmán y le explicó al presidente que el presupuesto para cumplir con todo eso se reduciría enormemente si el presidente aplica la ley de seguridad social como está previsto. Pero déjeme decirle algo. O no el presidente, el Estado. Si una persona adulta le chequean semanalmente o quincenalmente la presión, le chequean su presión y le chequean 2 o 3 puntos de su salud. Un señor que tenga 50, 60, 70 años en el barrio, en la urbanización, semanalmente. Le detectan los picos y comienzan a ver si hay alguna anomalía. Entonces lo remiten. Esa persona que toma la presión tiene que ser un médico. No necesariamente. No necesariamente. O sea, que hay elementos que se pueden hacer de prevención, de monitoreo, que no necesariamente tú necesitas un galeno. Prevención, usted dice. Claro, la palabra prevención es la clave ahí. Entonces, le toman la presión, le toman el azúcar, le toman lo que usualmente, porque como todo en la vida, todo es estadística. Y si usted va a las estadísticas de salud, el 50, el 60, el 70% se reduce a 2 o 3 enfermedades. Correcto. Y luego tiene otra cantidad. Vamos a tener que pararnos aquí porque dice Albert que tenemos que ir a una pausa. Y seguimos hablando del informe de las Naciones Unidas y lo que tiene que ver con República Dominicana. Si Albert permite, en breve volvemos con ustedes.
Isidro, hablando del informe de las Naciones Unidas sobre la lucha, el tratamiento, la planificación para la eliminación de la pobreza hasta el 2030. El desarrollo sustentable. Fíjate, es el desarrollo sostenible en función de las políticas públicas que tiene el Estado que invertir para resolver ese problema. Fíjense que en los últimos 4 años el turismo ha crecido un promedio de 10.6%. Se ha duplicado prácticamente en 4 años la cantidad de turistas que han ingresado al país. Pero esos turistas consumen entonces menos porque hay menos producción, las exportaciones se han reducido en República Dominicana. Y la producción agropecuaria que... Pero la producción, el país produce el 85% de lo que consume. Ajá. O sea, de lo que consume el dominicano, el 85% lo produce el país. Y prácticamente en materia agropecuaria hay una exportación indirecta cuando le vende a los hoteles, porque le estás vendiendo para el consumo. Es interno. Es interno, pero es externo al mismo tiempo. Es como un contrasentido. Pero que un país consuma, que produzca el 85% de lo que consume, es un éxito. Y así dice el informe. Así dice el informe. Y estos son datos que son corroborados por los organismos de las Naciones Unidas, por cruces estadísticos. Pero el informe también dice que aunque ha habido progreso hacia un Estado más transparente, hay una barrera de acceso a la justicia. Hay una nube oscura. No, dice claramente el informe que hay barreras de acceso a la justicia. Hay el tema del acceso, punto negro. El acceso de la persona a la justicia no le es fácil. No solamente a los temas de corrupción, los temas partidarios, sino a la justicia diaria, a esa justicia que atiende al vecino, que meten preso al individuo porque se robó un saco de naranja y le meten 10 años de prisión y a otros no le hacen. Ayer le cantaron a 2 individuos que se robaron 184 millones de pesos. A los 2 exalcaldes de Cabarete. De Cabarete. Y le echaron 2 años. Pero entonces le echaron 9 años a un infeliz que también debieron echarlo tanto preso. Pero ese se robó unos productos agropecuarios, unas gallinas. Le echaron 9 años en Neiva, tengo entendido, en el sur. Bueno, esas son las barreras del acceso a la justicia, porque la gente... Y le echaron 9 años a un tipo que le robó el celular. ¿Verdad que se lo robó con un cuchillo? Claro, ahí hay un agravante. Un agravante. Es un atraco ya. 20 años le echaron a ese. 20. Por la violencia. Y a estos 2 le echaron 2 años. Se robaron 184 millones. Bueno, hubo malversación de fondos. Que malversación de fondos en sí mismo no es robo. No es robo. No es robo. Entonces eso hay que... Porque la gente dice malversación de fondos, piensa que inmediatamente que agarró un dinero y se lo metió dentro del bolsillo. No. Malversación de fondos es utilizar, no de acuerdo a los planificados por la ley municipal. Por la ley, por la ordenanza municipal. Exacto, la ordenanza municipal. Entonces fíjese usted, aquí hay otro grave problema que señala el informe. La justicia es un punto negro. Es un punto negro. La evidencia de corrupción y la desconfianza en las instituciones. En el país, según el informe de las Naciones Unidas, existe no lo dicen los porcentajes. Luego hay un libraco así de 300 páginas, única y exclusivamente para la República Dominicana, que donde está en detalle, este es el resumen. Sí. Hay profunda desconfianza en las instituciones. La gente no cree en las instituciones públicas. Instituciones quiere decir, todo. No cree en la policía, no cree en la justicia, no cree en el funcionario de educación, no cree... Esa es la institución. No, e inclusive no cree en organismos de la sociedad civil que hacen una acción política. Ellos también están incluidos. Correcto. Hay otros puntos que son interesantes. Las restricciones fiscales son una barrera para alcanzar demasiado impuesto para... Ayer vi las metas del 2030. Ayer vi que los pequeños, las personas que son personas físicas,
que le cobran el 60% de los impuestos. Fíjese lo que dice, la presión tributaria alcanza el 14% del Producto Interno Bruto. Yo recuerdo que aquí una vez vino Pepe Mujica, yo no sé si era presidente de Uruguay o ya no era, y dijo, pero aquí no hay presión fiscal, aquí hay 36%. Recuerdo que dijo, aquí no hay presión fiscal, en Uruguay es el 50%, etc. Pero bueno, pero Uruguay es Uruguay, y ya dijimos que tiene una característica distinta. Y la alta población productiva que hay en Uruguay es diferente a la de aquí. Aquí el 14% del Producto Interno Bruto es la presión tributaria. Y es pesada. Pero la ayuda oficial al desarrollo no alcanza el 0.1% del Producto Interno. O sea que es desvalido. No le llega. La deuda en el 2017 del sector público fue el 48% del Producto. Bueno, el presidente admitió ayer que pagó 21.000 millones de dólares de interés. Eso es demasiado. Él lo ve como un logro. Claro, porque él dice que como ha duplicado el ingreso de turismo y ha duplicado el ingreso por turismo, él tiene cómo pagar eso. Y lógicamente es así. Tú inviertes, obtienes ganancias, obtienes préstamos, aumenta tu ganancia. Porque el peligro es cuando un país hace préstamos, invierte y de esos préstamos no obtiene ninguna ganancia. Ahora, lo que habría que revisar es la velocidad de crecimiento de la deuda con la velocidad de crecimiento de los ingresos. Sí. Esa relación, porque es lo que usted me acaba de decir. Si usted produce 100, pero se necesitan 120, entonces tiene un déficit de todos los años de 20. Pero fíjese usted, la inversión extranjera directa oscila entre el 3 y 4% del Producto Interno Bruto. Y las remesas alcanzan al 8% del interno. Eso ha aumentado porque los dominicanos, en función de que las cifras del empleo son tan inconsistentes con la realidad, la gente los dominicanos en el exterior están mandando más cuartos, más cajas para acá, y ven que ha reducido el ingreso de sus familiares. Y para terminar, hay algo que me preocupa mucho, aunque suene que no es importante. Hay pocos indicadores que permiten medir el desarrollo sostenible en la República Dominicana. Hay un problema de estadística, que eso es grave, porque sin estadística y sin indicadores no se puede sabes medir el desarrollo y hacia dónde tú vas. Toro, hemos hecho un gran programa sobre ese informe y lo hemos visto como debe ser. La realidad es una cosa, el informe de las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas, en la página, buscan República Dominicana y ahí está todo 200 y pico de páginas. Saludos para mi amigo José Ovalle, que nos estaba viendo. José Ovalle, es vecino mío. Vecino suyo. Sí. Gracias. Señores, Isidro Toro ha venido con su programa Análisis del Informe de las Naciones Unidas hoy. Nosotros nos veremos mañana, viene Omar Ramos, y entonces nosotros volveremos a vernos el jueves en esta parte. Hasta mañana, si Dios quiere.